¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Dalton, Zapito, Tito, Jonathan, Cobursa, bueno, un montón de amigos. Los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Mónaco, Lorensis en YouTube, Almafuerte, el querido amigo Manuel, Ricardo Abelluto, Martín Cortese, Facundo Faraone, Fernando Azame, el amigo Fede. Montón de amigos que están siempre colaborando, asistiendo en comentarios, prestando atención e incluso extrañando las charlitas cuando por ahí, por alguna razón, algún día no se hace. El canal cuenta con la colaboración, con la asistencia en los comentarios del querido amigo Miguel. Cada palabra que comente el amigo Miguel está más que avalada por mí. Es una persona que respeto muchísimo en cuanto a ser humano y en cuanto a cuestiones técnicas. Lo mismo que el querido amigo Gregorio Casa, que obviamente él tiene su canal, pero he tenido la suerte de que haga ciertas participaciones y ciertas colaboraciones en este humilde canal. Bueno, día de trabajo, no les digo trabajo cansador, agotador, no les digo eso, no les mentiría, cuestión de service, cuestión de reparar un par de temas de plomería y después dedicarme a trabajar en la electricidad y posteriormente en el taller. Bueno, básicamente subí varios videos cortitos de la actividad para que quede algún registro, porque bueno, he notado que quizás se están acercando algunas personas al canal a ver los videos y quizás arrancaron por el principio cuando mostraba netamente herramientas y estamos hablando 3 años atrás y me ponen, estaría bueno que algún día las uses, estaría bueno que esto, estaría bueno que lo otro. Ellos piensan que están hablando con otro canal, pero bueno, nada, los amigos de siempre, a los que va dedicado este tipo de videos, como el querido amigo Adriano Traca, Gastón Montenegro. Gastón Montenegro hace unos días que no está, debe estar ocupado con cuestiones. Tengo la suerte de seguirlo en Instagram y que él me siga y bueno, saber que por suerte todo está bien. Como les dije, hoy comencé con un problema, con un cliente, cliente en apuros se podía llamar. En la noche el perro aparentemente necesitaba un desfogue, no lo dejaron salir y cobró represalias masticando directamente una cañería de polipropileno de 3/4 con algunos accesorios de media. No fue el gran trabajo, había una unión doble inmediatamente. El tema es que la mordedura, la rotura, la pinchadura de estos accesorios estaba antes de la llave de paso. La llave de paso de la línea municipal no cortaba, como suele pasar con las llaves que deja instalada la empresa Aguas Argentinas o AISA, no sé si en todos los lugares se llama Aguas Argentinas, pero bueno, son de plástico, pésima calidad, al primer intento de cierre se parten. Hay que especular siempre con que esas llaves tengan cuidado cuando vayan a hacer ese tipo de trabajos, porque hay que especular y tener suerte con, primero, que funcionen y segundo, que si se van a romper, se rompan en la posición abierto, porque si no, nos vamos a ver en la obligación de solucionar el problema, que no es más que desarmar esas especies de acoples que ponen y demás, y bueno, poner una llave, pero ya estamos perdiendo tiempo, presupuesto, dinero de materiales
y una mano de obra que quizás le corresponde a otra persona o a una empresa en este caso. Bueno, resuelto eso, obviamente cuento con la asistencia de mi sobrino, nos fuimos a hacer unos trabajos. Bueno, traté de mostrar la mayor cantidad posible del desarrollo, pero bueno, es redundante. Estuvimos instalando unas 7 fotocélulas o fotocontrol. La verdad que no hubo mucha posibilidad de alimentar con una sola algunas lámparas, o sea, eran todas luces individuales. No ameritaba hacer un tendido de cables porque bueno, nada, simplemente bajé los plafones, bajé cada uno de los plafones y le dejé adaptada la fotocélula o el fotocontrol en la gran mayoría en inmediaciones del plafón, del accesorio. Así que bueno, quedó funcionando. Hace un ratito decidí darme una vuelta por el lugar, dado que tenía un par de dudas de que esté funcionando como corresponde, pero no por nada, porque consideraba que a lo mejor se podía generar por algún efecto de los plafones el efecto árbol de Navidad o luz de Navidad o bueno, como se le llaman, o luz intermitente, que es que la fotocélula le da la señal al plafón, a la lámpara, a la luminaria para que prende y esta luz reflexiona por alguna razón contra la fotocélula y la hace apagar. Y bueno, se genera el efecto luz de giro, que bueno, por suerte estaba todo bien. Obviamente deben ser, lo hablaba con mi sobrino, hay muchísimas instaladas, o sea, debe ser la número 1000 que instalo, ya lo sé, pero bueno, hay que tener ciertas precauciones. Como me quedaba relativamente cerca y tenía que ir al supermercado chino a comprar, aproveché y pasé y realicé el videíto de la fachada de la vivienda. Quería contarles algo que bueno, me dio cierto placer y además me dejó un mal sabor de boca, pero después, pensándolo y analizándolo, me dio la respuesta a algo que yo ya venía pregonando en este canal desde hace tiempo. Y es, adivinen quién tuvo la suerte de conseguir una llave francesa Baco 0670. Adivinen. No, no. Es una pregunta retórica, lo digo por mí. Ese no necesita suerte. Ese tiene todo lo necesario para tenerla. Lo digo por mí. Bueno, estaba comprando materiales en una ferretería. No voy a decir dónde, pero bueno, acá en Aedo. Y logré comprar esta llave francesa, llave ajustable, llave prusiana, de la marca Baco. Espero que lo logren leer y ahora van a comprender mi mal sabor de boca o mi mal trago. Si bien todos saben que tengo desde la 69, hermoso número, desde la 69 a la 75, el elenco completo, de la línea 06 me estaba faltando la 70. Bueno, alguna vez intenté comprarla en lo del mudo, me vino cromada, bueno, no podía lograr por alguna razón u otra juntarme con la unidad. Obviamente la lubriqué un poquito, estaba oxidada. Les paso en limpio cómo fue la historia. Estábamos con mi sobrino haciendo la compra y yo estoy permanentemente mirando a ver qué se ve atrás. Y veo allá a lo lejos algo que eran llaves francesas, al menos a mi ojo. Pero como vieron que la vista no es mi fuerte, le dije al muchacho, bueno, ya no es un muchacho, pero le dije al muchacho, eso que tenés allá atrás, ¿son llaves francesas?
Yo esperando que sean alguna calidad o alguna unidad con la anatomía, ergonomía, quizás parecida a la Baco, pero que no sea. Me dice, allá atrás del arco de Sierra Biasoni, sí. Me dice, sí, son unas chiquitas. La fue a buscar, obviamente estaba toda oxidada, le quedan 2 o 3 más de estas. La fue a buscar, la trajo, me dijo, esta es una Baco de cuando no se rompían. Le digo, sí, bueno, la miré un poquito, traté de hacerme el tonto, pero a ese muchacho me conoce hace varios años, lo conozco hace varios años, entre fantasmas no nos vamos a sacar la sábana, y no lo digo porque soy un fantasma, sino porque es un dicho, o entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, o entre gitanos no nos vamos a leer la suerte. Bueno, me dice, mirá, esta es una Baco de la época que no se rompía, qué sé yo, estamos limpiando la ferretería, el mismo prácticamente speech de siempre, y aparecieron estas unidades. Bueno, mi sobrino me miraba con cara de, la va a comprar, evidentemente, el Tano es así. Él trató de ver la que esté menos oxidada, y bueno, logramos traer la que a él más le simpatizaba. Había una que estaba inmaculada, y me dice, hay una que está inmaculada allá atrás. Le digo, no, esa es una Biasoni. Yo, quédate tranquilo que la juno de acá, que es una Biasoni. Bueno, efectivamente era una Biasoni. Pero bueno, logré comprar a un precio muy módico para lo que vale la unidad, esta francesita 0670 que obedece, bueno, a la de 155 milímetros o 6 pulgadas que podemos encontrar en otra marca. ¿Dónde viene mi mal sabor de boca? Que estamos acostumbrados a que Baco venga en estas unidades con sus características forjadas en la herramienta, en relieve, qué sé yo, con la apertura máxima de la herramienta. La verdad, cuando la limpié, me sentí un poco defraudado, si bien se ve, yo lo veo claramente, acá la tengo en mis manos, que es Baco 0670, y la verdad me sentí bastante triste al ver que no era una unidad de las que se destaca. Verdaderamente las que yo tengo trae el Baco 0671, 0672, Open, tanto, bueno, toda la que ya conocemos. Hasta ahí se podía decir que fue algo agridulce, más tirando a agri que a dulce, pero ¿dónde viene la alegría del Tano? El Tano, hace un tiempo largo ya, un par de temporadas atrás, mostró unas llaves Baco, que yo las compré como Baco, que era un lote que había fabricado Baco para Gedore, pero se habían perdido en el medio, terminando en un depósito, y no habían sido litografiadas, estampadas, o como se le quiera decir, o como se le deba decir. El amigo Miguel, hace un tiempo, no me acuerdo en qué comentario alguien dijo, cuando la herramienta viene grabada en láser no sirve, bueno, reflotó ese tema. Y esta unidad refuerza un poco, déjenme en los comentarios, refuerza un poco mi teoría de que esas llaves o esa historia que yo he comentado, que las tengo, las de 10 pulgadas, había comprado un lote de 10, después las regalé yo, he regalado a Calderita y algún que otro amigo que lo merecía. Me he quedado con algunas, obviamente, pero bueno, observen con qué, bueno, no sé si lo van a observar porque verdaderamente está tristemente punzonada la marca y el modelo. O sea, esta
podría ser la que confirma que las que yo tengo, con la anatomía, ergonomía y presencia de la 0672, verdaderamente lo sean. Que esa historia que me contaron cuando me reuní con ese pequeño lote, había 1000 para comprar, pero bueno, sepan que a uno no le da el cuero para tanto, tampoco sabría qué hacer con 1000 unidades. Bueno, sí, sabría qué hacer, pero bueno, esta confirma un poco mi teoría. Quedaron dos más que verdaderamente tengo ganas de pegarme una vuelta y ver si puedo llegar a alguna especie de acuerdo. No soy de discutir los precios, vale tanto, si la tengo, la compro. Pero bueno, me gustaría ver si vienen un poquito mejor litografiadas, o bueno, si tiene algún detalle más que demuestre que es un abaco. Si bien esto es un abaco, pero bueno, vieron cómo somos los que buscamos una determinada unidad. Se sigue dando el mismo factor que me pasaba desde pibe, que cuando logro dar con una unidad no termina siendo la que yo quiero. Por estos numeritos que tenemos acá, podríamos, según un experto en Baco, hablar de que es una llave fiel a Baco. Así que bueno, esa era la novedad que les quería comentar, que les quería contar. Voy a ver si puedo pasar por la ferretería nuevamente y quizás, quien les dice, hacerme de alguna otra unidad de estas. ¿La necesitas, Tano? La verdad que no. Pero bueno, quizás por ahí doy con alguna que tenga el relieve y conformar el elenco de 0669 a 0673. Esas son las que tengo. Así que bueno, vamos a ver un poco herramientas para electricidad o herramientas para trabajar en electricidad. Que bueno, voy a empezar a incorporar, voy a armar la cartuchera con unidades para trabajar con electricidad. Quiero que sepan que yo subí a la comunidad una foto. No hice contenido de eso porque verdaderamente está mal lo que hice, pero no a nivel técnico. Más de uno acá no tiene los kinder que hay que tener para hacerlo. Yo ayer subí a la comunidad una foto de un tipo que se veía parado en una escalera con un árbol. Bueno, esa foto la sacó mi sobrino haciendo zoom, porque imagínense que estoy haciendo algo que no corresponde con la electricidad. Pero bueno, es una gente que verdaderamente no, tiene chicos chiquitos, no tiene medios, no tiene recursos, y les aseguro que no cobré un peso por ese trabajo. Nada, no es para hacer bombo, ni autobombo, ni que esté bien. Yo lo que les dije es, traten de aguantar todo lo que puedan, traten de ponerse al día. Le retiraron el medidor por falta de pago. Bueno, gente con chicos chiquitos y ese tipo de cosas. La documentación y la puesta a reglamento de esa instalación, no porque tenga cortos, no porque tenga falencias graves, sino porque bueno, hay que cambiar el nicho, o sea, el futuro nicho para medidor, hay que ponerlo como corresponde, hay que hacer la bajada como corresponde. Bueno, un montón de gastos que esta gente no puede, y nada, ¿qué va a hacer? Se habló con un vecino al lado a ver si me permitía que compartan la luz. Me dijo que no, que de ninguna manera. Se habló con el vecino de al lado, inmediatamente hacia la otra, en dirección a la otra, en la casa de al lado del otro lado. La verdad que nos vamos a dar tantas vueltas. Dijo que no, que ya estaba compartiendo, que esto, que el otro, que le iba a quedar muy dividido. Bueno, listo, no hablemos más. Llevé la escalera, me subí, nada.
Quiero que sepan que esto no significa nada, es un regalo que me hicieron. Sí, es un regalo, básicamente es un regalo que me hicieron. Ropa sí acepto. Me la regalaron para trabajar y bueno, ustedes saben que en algunos trabajos... porque ahora sí acepta cosas regaladas el tipo. El tipo acepta cosas regaladas, ¿eh? Ojo, que es chanta, loco, ¿eh? No, no. Ustedes vieron que en algunos trabajos la ropa queda inservible, queda inutilizable. Bueno, esa gente que ve en el estado que yo me retiro del domicilio, porque nadie, o muy pocas personas, o algunas personas, pero destruyéndolos con el precio, que no está mal, no voy a discutir tema precios, porque no estoy catalogado por ser económico. No estoy catalogado por ser económico. Sí, quizás efectivo. Y esto lo dicen los clientes, no lo digo yo. Pero bueno, si uno no aprende a valorarse uno, pasa que después cualquier gil muestra como si supiese realizar algo. Y estoy hablando de ustedes saben quién, que ahora da clases de cómo hacer desagües. Pero claro, los amigos, los conocedores, los plomeros de la antigua escuela o los plomeros de nueva generación, pero plomeros al fin, saben que cuando uno arranca un baño de cero, las reglas las pone uno. Si quiero el inodoro acá, si lo quiero allá, si quiero utilizar todas curvas a 45. Es muy sencillo realizar algo bien o bajo la norma o bajo la lógica cuando algo se está desarrollando de cero. Y espero me entiendan y me sigan en el razonamiento. Lo difícil es hacer lo que solemos hacer muchos de mi generación, los de la antigua escuela, los de la vieja guardia, que es cuando llegamos y tenemos una acometida, como han visto que he levantado pisos completos con cavernas, y bueno, la acometida del inodoro está acá, la acometida o el caño de desagüe de sanitarios está acá, y tenés que tratar de conectar la mejor manera posible todo para que funcione bajo estas premisas. O sea, si a mí me dieran, como realicé tantos, la libertad de acción y cometo un error o pongo un codo a 90 en un lugar donde obviamente se pueden poner 2 de 45, y sí, estaría mal, pero cuando uno llega a un domicilio y las reglas están impuestas por la situación, ahí hay que ver si el tipo podría jugar en las posiciones que está jugando. Tiene una soberbia un poco inusitada, pero bueno, nada que no se pueda arreglar. En la cancha se ven los pingos. Sigo pensando que sos un payaso, que sos un bueno para nada. Son pensamientos míos, o sea, vos podés pensar lo mismo de mí. Y que tenés menos aguante que una carretilla. Pero bueno, nada. Quizás se le cruza la tanga y decide salir a dar la cara. Y por qué no pelearme. ¿Quién les dice? Pero bueno, volviendo al tema, herramientas para electricidad. Quiero configurar la cartuchera, dado que, bueno, el bolso, les voy a comentar, el bolso que he estado utilizando hasta ahora está sano, está todo como corresponde, está en el taller, pero está orientado a la plomería, el gas y al multiservice. Créanme que hay más de 30 y pico de kilos de herramientas dentro de ese bolso. De hecho, si no me equivoco, en una charlita anterior lo hemos deshuesado, lo hemos desarmado y hemos analizado cada una de las herramientas que ya no forman parte de la toma de contacto, dándole lugar a otras herramientas. Esto no quiere decir que no las van a volver a ver trabajando, porque son unidades que verdaderamente se han ganado mi confianza y mientras trabajen las van a seguir viendo.
Las que van a ver, que van a ingresar, obviamente son herramientas que ya hice su video presentación, como por ejemplo, quiero ver si la tengo a mano, pero ya hice su video presentación. Por ejemplo, la Pico del Oro Crossmaster, que va a arrancar en el bolso de electricidad o la cartuchera de electricidad para empezar a hacer tareas un poco más delicadas y después va a pasar a plomería. Esta la recordará el querido amigo Gustavo Pasaro, que la compré allá en la ferretería de su barrio. Sí, estuve yendo en los bajones domingueros. El domingo verdaderamente sí la pasé en ese bajón que uno tiene, sí me costó sobrellevarlo. Tuve la suerte de poder salir a acelerar, llegué a la ferretería, estaba cerrada, pero bueno, en domingos anteriores he comprado alguna que otra unidad que tengo guardada para mostrar en algún momento. Tampoco quiero llenar de muestras y de unidades pendientes de toma de contacto, porque yo sé que a algunos de los amigos les interesa la devolución para poder ir a comprar la unidad. Hay gente que valora mi opinión y bueno, yo el agradecimiento más que sincero. Para los que me preguntan, la uña ya no es que me golpeé de vuelta ni nada. La uña se cayó y para una cuestión estética, porque queda, no digo impresionable, pero de mal gusto estar. Esta, por ejemplo, ya también se cayó y ya está. Pero bueno, hechas las aclaraciones del día de hoy, bueno, lo que me faltaba era llegar a un domicilio y encontrar dos tortugas teniendo un desfogue. La verdad que me dio mucha risa, decidí grabarlo. El otro día, en un domicilio, estábamos con mi sobrino y encontramos una urna con restos mortales bueno, vaya a saber quién, obviamente uno con la licencia y el respeto que tiene por esas cosas, supo cómo alejarse de esa situación, pidiendo disculpas, bueno, esto es así, el que cree, cree todo y el que no cree, no cree nada. El amigo Miguel comentaba de qué color es o comentaba acertadamente de qué color es la ceniza. Quiero que sepa que yo tengo acá, porque bueno, producto de mi fe y de por ahí haber tenido que cremar algún pariente, no voy a decir ser querido, porque muy queridos no eran, pero tengo acá, y si quieren las muestro, para que vean el color, nada más. Ven, denme en un segundo que ya ven. Bueno, esto es verdaderamente ceniza de un ser humano. O sea, está en este estado porque está ahí quietito y nada. Pero lo vamos a dejar con la licencia del caso. Pero es este el color y la contextura de lo que había dentro de esa urna. Hoy verdaderamente me pasó de ver las tortugas teniendo un desfogue. Aparentemente eso se da muy de vez en cuando. Así que bueno, nada. Tenemos una pinza de punta curva de la marca ya querida y conocida en el canal, Jadever. Vamos a tener un buscapolo Inco. Está trabajando el elenco de destornilladores en top para tareas que no requieran aislación, como así también el tercer destornillador Inco varilla pasante, que obviamente no es lo más lógico y sensato de tener en un elenco de herramientas para electricidad, porque obviamente
y no tengo que decir tanto obviamente, pero son cuestiones que todos entendemos. Hay conductividad, ya lo hemos probado, o sea, está relacionada la varilla con el paragolpes. Obviamente nunca van a ver un golpe, pero está relacionada. No es necesario que lo corten, no es necesario que lo corten. Bueno, una francesita en top, con apertura extra. La verdad que estas francesas con apertura extra, en mi juicio, ya todos saben cómo pienso, muchos van a decir, no lo vemos más, repite siempre lo mismo, este tipo es... Llévense este paquete para Mendoza. A mi juicio, esto de que la francesa de longitud escueta o la prusiana de longitud escueta tenga una apertura extra, para mí la saca del estadio. Es una excelente opción por los espacios. No lo voy a volver a repetir, o lo voy a repetir menos. Ustedes saben que cuando dije no voy a ya sugerir más la Jade Verde 8 pulgadas corta, no lo hice, pero bueno, me gusta remarcar algunos conceptos. Hablaba con mi sobrino, dado que bueno, pasó esto, hablaba con mi sobrino y le contaba una anécdota de la escuela técnica que el señor Patricio Garay cuestiona, cosa que estoy a una altura de mi vida que la verdad no me interesa demostrarle nada a nadie. Y lo digo sinceramente. El señor Patricio Garay aparenta ser un hater. Tuvo o sigue teniendo varios entredichos y varios intercambios con mi amigo Gregorio. La verdad, ante Gregorio y Patricio no tiene opción. O sea, Gregorio está en el canal, forma parte del canal y nada. Pero hay veces que el señor Garay comenta con respeto, me ha acusado de haberlo silenciado cuando nada que ver, después me pidió disculpas por eso, porque no sé, pero bueno, ya conocen lo que pasó. Pero no nos vayamos del tema. Había una pequeña anécdota, dado que lo hablaba con mi sobrino, todo me fui por las ramas, producto de la desconfianza del señor Garay sobre mi paso por la querida escuela técnica, de la cual es uno de los pocos orgullos que tengo, el haber logrado ese analítico sin dinero para sacar fotocopias. Sin dinero para sacar fotocopias. Copiando de los libros, comprando las hojas romaní, cometer un error de 1 milímetro y que el profesor me la agarre con la virome roja y me la remarque. Bueno, pero a lo que iba. Recuerdo un profesor de ajuste, que lo he tenido en distintas áreas del taller, no voy a dar el nombre, terminó siendo un personaje simpático. En aquella época nosotros éramos adolescentes, pero él no estaba mucho más lejos de ser un adolescente, era un profesor recientemente recibido, con un año quizás en el ejercicio de la docencia. Y recuerdo que, bueno, yo tenía, como ya vieron, o como saben, que hay que llevar herramientas para, obviamente, desarrollar las tareas y tratar de utilizar la menor cantidad posible de unidades de la escuela. Yo no tenía plata para comprar hojas, menos iba a poder comprar llaves. Entonces compré una vez una francesa y la tenía para determinadas tareas, o sea, para arrimar determinados bulones y después terminar de torquear en lo que era ajuste de motores, con tubos de la escuela que ya estaban completamente gastados, porque bueno, ya tenían 50 años de uso y utilizados por manos inexpertas, manos que eran las nuestras, manos. Pero bueno,
yo lo arrimaba todo lo posible, aprendimos a dar luz de aceite a motores, aprendimos a usar una sonda, una galga, nos enseñó. Pero bueno, cuestión que tengo la francesa ahí, no era de las nacionales, era bien chinarda, pero chinarda que hasta el día de hoy está en el taller y la muestro y más de uno me dice, cualquiera de ahora pasa vergüenza con esa herramienta. Y tengo los comentarios en algún video que he subido. La mira el tipo, él era corte skinhead, estaba con chomba negra, pantalón camuflado, creo que se llama, y borcegos, un militar. La mira y dice, linda llave para boludos. Ideal para usted. Y la Aqua. Bueno, ese profesor intimidaba de una manera e incluso ha hecho orinarse encima a varios alumnos. En aquella época tenían la potestad, o se tomaban la potestad, de poder pegarnos de vez en cuando una patada en el trasero, obviamente no de puntín, pero sí de costado. Bueno, el tipo, la verdad, lo respetaba, pero no me lograba intimidar. Yo venía de una infancia de puras golpizas, dentro de una metalúrgica. Y cuando el tipo dijo, linda llave para boludos, ideal para usted, me despertó una sonrisa interna y lejos de agarrarle bronca, dije, me siento como en mi casa. Papá, Dios lo tenga en la gloria, hubiese dicho lo mismo. Pero bueno, nada, pequeñas anécdotas que surgen del ir y venir con mi sobrino. ¿Y cómo nació esa anécdota, más allá de la francesa? Porque yo le dije el apellido del profesor y me dijo, ¿vos sabés que un amigo mío dejó la escuela técnica por tener problemas con este tipo? Y obviamente debe haber tenido que bajar 15 cambios porque hoy en día lo linchan. Yo padre, le pasa eso a mis hijas, a mi sobrino y lo espero en la puerta del colegio y yo les puedo asegurar que lo ajusticio. Pero bueno, anécdotas. Me sentí como en mi casa cuando el tipo, lejos de insultarme o de querer humillarme, me hizo decir, bueno, mi padre hubiese dicho lo mismo. Pequeña anécdota de ajuste. Y mando, Osvaldo, te mando un abrazo. Ya tengo preparadas sobre el banco las limas. Horas y horas dándole a una lima que estaba más gastada que bueno, iba a decir algo de pan triste, pero vamos a dejarlo un poquito. Le agradezco, aprovecho a agradecerle en esta charlita al amigo que me manda esas fotitos modificadas con vaya a saber qué herramienta. La verdad no sé manejar ese tipo de aplicaciones, pero bueno, yo subí una foto con los sellos de exceso de sodio. Bueno. Y hay una posibilidad en el canal, que no sé cómo se hace, pero también agradezco al que lo hizo, que es clips. Agarran frases mías y hacen un clip de 1 minuto. Aparezco yo diciendo, no esperen que en este canal ponga musiquita. Y la verdad me dio mucha gracia, no recuerdo tu nombre, pero si me estás viendo te agradezco y tenés la libertad de hacer los clips que quieras. La verdad, muy bueno. Como así también, voy a bajar un poquito el horno porque tengo la comida preparando. Como así también le pido disculpas disculpas o bueno, interpreté mal quizás tu comentario. Si estás viendo, porque una vez que uno pide disculpas no están viendo. Al querido Mauro Ricati,
hemos tenido algún intercambio en algún momento, pero los dos hablando de cuestiones técnicas como corresponde. Yo había subido a modo sorna, a modo burla, fotos que tengo cientos de esas imágenes a la comunidad donde muestran bulones salen y según el diámetro de rosca iría tal o cual llave. Eso no aplica, es en su mayoría. Y el amigo Mauro comentó respetuosamente, pensé que estaba en otro canal, yo lo interpreté al revés del sentido que le quiso dar y bueno, nada, le contesté mal, pero te pido disculpas. Te pido disculpas porque por ahí no somos tan afines, pero sabemos los dos a qué nos referimos. Bueno, vamos a seguir con el tema de las herramientas porque esto se va, vieron cómo es, y se me van los amigos. La linternita, la clásica, la voy a tener que poner a cargar y vamos a ver qué herramientas más hay como para configurar una linda cajita o un lindo bolso. Tengo el bolso acá, no estoy verseando. Este es el nuevo. No el nuevo, es el que compré en el mismo acto que el otro, solo que este salió muy poco. Otro del elenco en top. Bueno. Pinza que la ha sacado del juego, la ha sacado del estadio. Agarré esa frase yankee, no sé por qué, pero ya la voy a modificar porque no me está gustando. Pinza de una calidad estándar, como Hadeber, pero que ha sabido cumplir y cumplir muy bien. Las dos unidades que yo tengo trabajan y trabajan bien. Son cómodas. Bueno, si tienen manos de señorita, quizás la herramienta les resulte un poco bruta. Pero el que quiera comprarse una pinza de esta, yo le sugiero que lo haga. Lo mismo que esta línea de Watford, que yo tengo la pinza de punta y el alicate. El juego, cuando lo compré, hoy estuve hablando con el hombre de la ferretería de Castelar. El juego, cuando lo compré, venía compuesto así. Este era el elenco. Hoy estuve trabajando toda la mañana con estas unidades. También le di participación, a este todavía no lo estrené. Le di participación a, que ya lo voy a encontrar, bueno, al Trigale, acá está, acá lo tengo. Es un poco incómodo para llevar en la cartuchera. No les voy a hablar mal, corta, pela, bueno, ya todos saben lo de la luz, me han reconocido el 60% del valor para evitar dolores de cabeza, listo. Las otras dos unidades no las llevé porque me quedan abiertas y la cartuchera, que en eso sí, la de las dos herramientas cruzadas, tengo que reconocer que es mejor, ya lo he hecho en otra oportunidad, pero bueno, tengo cable de 1 milímetro que tengo que ordenar, porque bueno, vieron cómo es, uno sale con el bolso, las herramientas, todo en su orden, todo como corresponde, pero cuando hay que ir de un lugar al otro, uno saca, mezcla, bueno, lo que está arriba termina abajo y sucesivamente. Así que nada, vamos a ordenar este cable. Este cable lo he utilizado hoy para los circuitos de los fotocontroles que hemos instalado. Hay que darle participación y el crédito que se merece mi sobrino. ¿Es todo del mismo color? Sí. No tenía, donde fui a comprar, no tenían más en 1 milímetro que rojo. Y yo no tengo problema en trabajar con cable todo del mismo color. O sea, y no me vengan que el reglamentario, que esto, que lo otro.
ya tenemos un rollito de cable como para hacer algún puente en iluminación. Hay que llevar siempre cable, alambre, cosas que no pueden faltar. Yo lo que nunca hago es retar a mi sobrino. Yo considero que viendo, además es un chico que está muy avanzado en lo que es las cuestiones técnicas. Está ya, no les digo en condiciones de trabajar solo, pero desarrollar tareas y yo pasar a ver qué tal queda. Siempre hay que tener, bueno, no sé si los van a ver, pero tornillos, tarugos. En este caso tenemos de 6 milímetros, con su arandela correspondiente, para, bueno, no tener que salir a comprar en caso de tener que montar algo, colgar algo. Bueno, el último en top que me falta del elenco de destornilladores en top. Quiero que sepan que he incorporado algunas herramientas en top. Estoy con ganas, y lo estoy haciendo de a poco, conseguir las 3 unidades de la misma. Las 3 unidades de las 3 distintas marcas, o sea, pinza de 8 pulgadas, total, pinza de 8 pulgadas en top, pinza de 8 pulgadas 5. Mostrar diferencias. Si no existiesen, no existen. ¿Se hizo en otro canal eso? Se hizo. Pero yo estoy seguro que prevalece algunas marcas por sobre la otra. Por ejemplo, y lo he dicho también hasta el cansancio, y algunos amigos se van a aburrir, se van a ir, este dice siempre lo mismo. Por ejemplo, para mí, los destornilladores Inco van mucho mejor que los destornilladores Total. Las pinzas Inco van mejor que las Total. Las Total en francesas son espectaculares, algunas carecen de juego, otras, bueno, vieron que he comprado varias en varias oportunidades, pero bueno, está ese famoso dicho que van a desaparecer algunos segmentos, van a quedar simplemente 2. Bueno, esta también va a formar parte, obviamente, de lo que es herramientas de electricidad. Si bien no uso los segmentos de pelar cable y eso, pero es una muy linda pinza, ya he jubilado una, es una muy linda pinza para tareas varias, No llega a ser una pinza de punta, pero tampoco llega a ser la rusticidad de esta. O sea, podemos llegar y trabajar cómodos en distintas áreas. Después, bueno, en cada bolso, en cada caja tengo una de estas. Yo la llamo la LGT Tool, las LG Tools. Las he comprado en la misma ferretería. Están fuera de toma de contacto, obviamente, pero sin tener todos esos embellecedores, las costillas y bueno, nada, es una herramienta que verdaderamente los mangos se mantienen fuertes, se puede trabajar tranquilamente en 220 volts, al menos en mi experiencia va muy bien, siempre hay que tener una unidad de apoyo. Pico del oro Watfow, que por ahí corresponde más, esta es la otra unidad, no la que está en uso permanente, pero vieron que hoy estuve con el tema de plomería, como conté al principio. Si bien fue un día más ligado a lo que es las tareas eléctricas, está siendo una semana de pura electricidad para los que no encuentran demasiado contenido de electricidad. Mañana va a ser otro día de electricidad en la zona de Lomas del Mirador, así que mañana tempranito saldremos para aquel lado. Bueno, cuerda de piano Jadever, que también está el cuerda de piano Inco, el Inco lo tengo en el taller. El Watfow, que lo iba a mostrar cuando mostré esto. Después me fui por las ramas, como suelo hacer yo, pero créanme que con este elenco se puede trabajar cómodamente en la electricidad.
Esta es una pinza que satisface muy bien las necesidades. La verdad que los mangos, los grip, como le quieran decir, son muy sólidos. Todas estas herramientas que muestro, hasta 220 e incluso 380 volt, trabajan perfectamente. Lo he realizado. Pero bueno, no sugiero trabajar con más de 220 volt. Los amigos electricistas no necesitan este consejo, ya lo saben, ya está todo. Pero para lo que es electricidad domiciliaria van muy bien. No he podido encontrar nunca la pinza que vi en el canal del querido amigo Gregorio en aquella oportunidad. Pero bueno, después tenemos un poco de cable de 2 milímetros y medio, pero cable del bueno. Cable del bueno, que este lo utilicé en trabajos de electricidad, donde había que hacer ciertos bueno, empalmes, vieron que puentes, que el puente Guirnalda está prohibido, y más en 2,5. Pero si vos no lo hice en 2,5, lo hice en 4, pero es un trabajo de electricidad, por eso está en el bolso. Si vos no lo cortás al cable, lo pelás, o sea, agarrás, lo pelás, ¿no? Haces el moñito correspondiente sin cortar el cable, podés hacer la guirnalda. Es así. Bueno, una de las pinzas de punta Hadeber que vamos a tener que seleccionar qué se queda, qué se va de todo esto. Martillito Watford, chiquito, para grampitas. Hay veces que las grampas, muchachos, uno dice martillito chiquito para grampitas. Les agarra una medianera donde hay concreto, las grampitas saltan. Son más las que se rompen que las que se clavan. Por eso, agujero, tarugo de 4, tornillo, se acabó. Bueno, estos destornilladores, quiero que sepan que son Stanley Puretti de la década del 90. He dado en una ferretería que tenía dos, no es la misma, que tenía dos. ¿Y cómo lo pidió el Tano? El Tano no es que fue y le dijo, ¿cuánto están esos destornilladores Stanley original de la década del 90? El Tano fue y le dijo, ¿cuánto están esos destornilladores amarillos y negros? Obviamente lo buscaron como genérico, lo pagué como genérico. Si uno tira toda esa descripción, los tipos lo buscan en Mercado Libre. Y ahí, muchachos, vaselina en la punta, diría Gabriel. Vaselina en la punta. Bueno, tenemos esta que todavía no entró en toma de contacto. Tengo el bolso sobrecargado de unidades, pero porque también traje algunas de más del taller, como para seleccionar tranquilo, hacer la charlita. Así que bueno, nada. Esta pinza de punta me pasó lo mismo, me di a la reflexión, como con este alicate o con esta pinza. Me di a la reflexión, pensé, evalué algunas características, algunas cualidades. Y dije, valen la pena, recontra valen la pena. Sé que son herramientas económicas, pero se puede trabajar, se puede generar dinero, se puede cumplir con las tareas día a día. Y ustedes lo ven, y yo no soy flojito con las herramientas. Yo, cuando le tengo que dar, les doy, y bueno, si se rompen, las muestro, se rompió. Que una herramienta se gaste no quiere decir que sea mala. Tenemos que tratar de que ese desgaste sea lo más prolongado en el tiempo posible, que no se gaste
2 cambios de tomas. Pero bueno, una Jadever de 8, francesa en este caso, que forma parte del juego que han visto que está en la otra caja. Este es un elenco de llaves surtidos para trabajar con la electricidad. Bueno, acá tenemos un abaco para los que les gustan las retro tools. Bueno, esto cuando yo era pibe era un lujo asiático, la tengo de esa época. Es una unidad fiel a esa época. Fue cuando logré empezar a facturar algo y empezar a invertir en herramientas. La verdad que muy contento. Muy contento con haber atravesado ese tipo de adolescencia. Mi infancia no fue buena, mi infancia fue un desastre, pero bueno, tuvo su arista positiva, como también tuvo su arista triste, donde hay un montón de anécdotas para contar, ¿no? Que bueno, fue cuando falleció mi vieja, ya todos lo saben. PH 3x200, destornilladores Jadever, fuera de elenco, fuera de todo, blister, packaging. Vienen unidades independientes. Si ustedes quisiesen, se piden, se bajan, no sé cómo se hace. A mí me lo pasó el distribuidor de Total, de venido en Jadever, de venido en un top. Me pasó el catálogo y me hice elegir. Obviamente el amigo Gregorio consigue a precios espectaculares. Yo, si bien las consigo a un precio que no me siento incómodo, pero no hay el más mínimo descuento. Donde sí tengo un descuento, pero no por ser yo, lo pago al precio que lo pagaría un ferretero, es en las herramientas Total. ¿Dónde está la bondad de este muchacho? En que no me exige un mínimo de compra, ni me exige una cantidad mínima de unidades. Por ejemplo, a un ferretero, en vez de una pinza, le exige que compre una caja de pinzas. No sé si me explico. Después, bueno, jueguito de llaves Torx. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que yo les dije que no todas venían con el agujerito Torx de seguridad? Bueno, esta, alguno la trae, algunos no la trae. Esta quedó atrasada dentro del bolso. La vamos a reemplazar por otro set que viene con obviamente los agujeritos para poder sacar los tornillos. Después si es necesario o no, no importa, el agujerito. Este es el juego de llaves Allen en top que compré para tal fin, para llevar en esta cartuchera, en este bolso. Compré 2, perdí uno Bremen, ya todos saben en qué circunstancias. Ya la verdad estoy decepcionado, no dolido, decepcionado. Puedo hablar con él, estoy hablando de Jorge, puedo hablar con él, todo bien, me ofreció pintar el lugar, le dije no, quédate tranquilo, ya está mejor de lo que yo te lo di. Listo, devolveme la llave y acá no ha pasado nada. Me dice, bueno, no, una lástima, qué sé yo, este malentendido que hubo, pasá cuando quieras por allá, está todo separado. ¿A partir de cuándo está separado? Si fuese del primer día, sería distinto, ya tendría las unidades conmigo. Cuando yo pienso que no tendrían que haber salido de ahí adentro, pero bueno, ¿vieron cómo es? Cinta métrica, no puede faltar. Esta está un poquito castigada, creo que hay una mejor. Cinta métrica. Bueno, en este caso se dio que tenemos las dos unidades de punta de prueba. La verdad que para mí con esto puedo prácticamente trabajar en lo que es domicilio tranquilo, cumplir la gran mayoría de las tareas.
que se pueden dar en un domicilio. Y en algún momento, yo no soy de enseñar nada, no soy de enseñar nada. Hay canales que enseñan, pero puedo explicar cómo se trabaja con eso, cómo se trabaja con un portalámpara y una lamparita incandescente. No tengo problema. Podría reflotar el proyecto que tenía en un momento, que era agarrar y hacer unos tableritos tipo primer año del industrial y demostrar cómo se cablean, plantear un circuito, bueno, no arrancando de un punto y toma, pero arrancando de, qué sé yo, 3 combinadas con automáticos, o dar un paso más, explicar cómo funciona un tablero con automático trabajando con 24 volt. Pero sería también ser un poco careta, porque en el 80% de las casas que ustedes vayan a cambiar un automático, y esto es verdad, cualquiera lo puede aseverar, se van a encontrar que no están trabajando con 24 volt, sino que están trabajando con los 220 volt. ¿Está mal? No es lo correcto, pero si yo les paso el presupuesto de lo que salen materiales, desarrollar un tablero en 24 volt, más la mano de obra, créanme que dicen, no, ponelo, se anduvo toda la vida así, ponelo así. Pero bueno. Otra herramienta espectacular, yo la que tengo en uso es la de la línea Inco, pero compré la de Jadever también. Y créanme que esto corta y corta de verdad. Es una excelente opción por muy poca plata como corta esta unidad. Esperemos se prolongue en el tiempo, ¿no? La calidad la calidad y el filo, la calidad por un lado para poder sugerir la compra y el filo en la unidad para que no sea algo que se use y se tira, ¿no? Pero por lo que vale. Bueno, tenemos el Buscapolito Bremen, que viene con el elenco, el pequeño elenco de destornilladores aislados, aislación fiel, sí están bajo la norma, todo. No les realicé la prueba, quiero que lo sepan. Ya hay un ente externo que se encarga de esos ensayos y bla, bla. Yo pongo tornillito. Bueno, otra que todavía no debutó, ya está en el bolso, pero todavía no debutó, es la de Hamilton. Ya después veremos qué de todas estas herramientas sale para poder darle lugar a alguna nueva unidad. Bueno, mechas. Cada trabajo que hago compro, no las termino encontrando, después hay 17 mechas. Y los característicos que yo utilizo mucho para las borneras de plafones y demás, está el pH 0 y está el 3x75, que lo debo haber mostrado en algún momento, ahora se me ha escabullido, pero bueno, nada del otro. El 31 terminó la feria judicial, vamos a tener novedades del juicio con Ecoagua, está en instancias finales, solo faltaba que se dejen notificar. Ahora ya mi abogado, el doctor Daniel Paleiro, solicitó que se notifique mediante padrón electoral y no me acuerdo qué otra. La verdad, yo a veces me habla, le digo todo que sí, pero bueno, ya están notificadas de la demanda, estamos a la espera de que nos cite su señoría y bueno, nada, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias de eso. Obviamente pasó mucho tiempo, los valores han cambiado, los costos han cambiado, así que bueno, creo que les convenía llegar a un arreglo antes. De este lado está la verdad,
puedo describir un montón de cosas. De hecho, puedo mostrar la cédula, que la tengo ahí porque después la voy a mostrar algún día. Bueno, no sé qué datos tapar muy bien, pero esta es la cédula que yo tenía para manejar la... Vamos a ver cómo para qué. Vamos a tratar de tapar ahí. Pero esta es la cédula que yo tenía para circular con la camioneta de instalación de purificadores. Ojo que de este lado está la verdad. O sea, les puedo resultar antipático, les puedo resultar pedante, les puedo resultar una mala persona, pero siempre trato de ser, no digo frontal, la verdad nunca interpreté muy bien qué quieren decir con eso de soy frontal, soy un tipo frontal, yo soy frontal. Hay que decir las cosas como a uno le parece, de la mejor manera posible. Bueno, destornillador Wadford PH1, sin tratamiento de endurecimiento. Hay algunos destornilladores que vienen con un tratamiento de endurecimiento, otros vienen con un... Este es el caso de este, con una imantación. Y otros simplemente tienen la pintura a modo de testigo de uso. Bueno, pueden ver, no sé si en estas unidades, pues son relativamente nuevas, pero puedo mostrar unidades que se han gastado completamente la pintura y siguen trabajando. Después, bueno, tengo algunas piezas que me quedaron de esta mañana porque pasé por el taller y puse como para resolver el tema de plomería. Cortafierro que se hace solidario con el martillito. Voy a tener que poner un martillo un poquito más pesado. Ahí iría el Inco de 500 gramos. En esta... Ah, no tengo que poner nada, miren. Miren cómo me estaba olvidando de este martillo total, o total, como se le llama. Martillo bolita, que bueno, está más que bien para trabajar, pero me gusta la pena para romper en determinadas circunstancias. Y después, para no ser infiel al estilo, tenemos la Jadever corta, con apertura extra, pero en este caso de 6 pulgadas. No fue nunca mi favorita, si bien me encanta, agradecido de tenerla, pero nunca fue mi favorita. Mi favorita es la de 8. Gente, no les robo más tiempo. Tenía ganas de hacer un vivo, pero por ahí no le termino dando la bolilla necesaria a las unidades y quería que tengan algunas devoluciones, alguna anécdota. Ya vamos a hacer el vivo, ya estamos entrando en febrero. Ustedes saben que la libertad absoluta de uno, o sea, libertad absoluta en cuanto al manejo de tiempos, comienza en marzo, pero vamos a seguir con las charlitas, con los vivos, hasta que tenga listo el pequeño estudio que estoy confeccionando de esta manera. Ahí va a estar el altar de las herramientas. No es difícil desarrollarlo, lo difícil es saber qué unidades voy a seleccionar. Bueno, creo que una opción o una linda opción sería esta. Si bien es nueva, no, o sea, nueva, no tiene uso, pero conmigo tampoco. Pero obedece a eso que les estuve comentando, que esperaba que sea la Baco, que todos conocemos como 0670 en 6 pulgadas, 0670. Hoy estuve todo el día diciéndole 0672, pues tengo una 0672 que compré en una situación parecida. Pero bueno, esta es la Baco 0670, que viene con esta
este leve punzonado de su marca y de su modelo, que podría ser lo que refuerza la teoría de las que tengo de 10 pulgadas sin nombre, que le dio resultado hasta el más rústico de mis, no diría amigos, pues los amigos los contamos con los dedos en la mano y sobran, pero de mis conocidos. Algunos le he regalado y me han dicho, me ha dado un resultado fuera de lo común. Fuera de lo común para lo que apostaban, es el resultado de un abaco. Pero creo que esa teoría de el lote de Baco que se perdió entre Gedore y Baco y bla bla, ya lo conté, no voy a ser reiterativo, es verdad. Así que bueno, gente, les mando un saludo, espero que estén bien. Voy a volver a pasar a ver si puedo comprar. Tengo pedido algo que va a llegar mañana, que espero sea fiel a lo que vi, a lo que vi. Y bueno, si yo voy al lugar y es como me lo mostraron, lo compro. Va a ser una linda opción para bueno, determinados amigos que están queriendo comenzar con mecánica. Estamos hablando de tubos, netamente de tubos. Les mando un saludo y los espero y los invito mañana a una nueva charlita de Siciliano en su taller. Ahora me queda ordenar todo esto, no es fácil.